En San Lázaro, después de una maratónica jornada, Morena y aliados aprobaron en lo general y en lo particular la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ni la discusión de las reservas detuvo el avance de la reforma. De más de 200 reservas, solo 2 fueron aprobadas. La primera, que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, sea la responsable del fondo. La segunda reforma aprobada, que el tope de pensión a los trabajadores mexicanos sea de 16,777 pesos. De que puedan jubilarse con el 100% de su último salario, hasta por un máximo del promedio registrado ante el IMSS, el cual asciende a un monto de 16,777 pesos. Desde luego, esta mañana temprano el presidente López Obrador celebró la creación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Reconoció el aval de los diputados de Morena y aliados para beneficiar, dijo, a millones de trabajadores. Sin embargo, López Obrador expresó la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional la reforma aprobada anoche. Sí, hay ese riesgo de que declaren inconstitucional la ley sin fundamento, porque la Suprema Corte y todo el Poder Judicial, con honrosas excepciones, están al servicio de las minorías. Vamos a ver qué actitud asumen las ministras y los ministros. Como una aplanadora, materialmente, Morena y aliados llevan adelante la aprobación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar. La Cámara de Diputados ya la envió al Senado. De inmediato fue turnada a comisiones. El bloque oficial adelantó que no le cambiarán ni una coma para no retardar la aprobación, mientras legisladores de oposición adelantaron que si es necesario llegarán hasta la Suprema Corte para detener lo que califica como un robo a los trabajadores. Con uno, Rubén Rojas informa. En cuestión de horas, la minuta sobre la aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar llegó al Senado de la República y de inmediato fue turnada a comisiones. Se turnó directamente a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Segunda esta mañana. Morena y bancadas aliadas informaron que se dará celeridad a su aprobación sin cambio alguno. No nos podemos ya hacer modificaciones, nos vamos a allanar para que no tenga efecto devolutivo. Nosotros creemos en la reforma. ¿Qué le conviene más? Que sigan los bancos generando beneficios para ellos o que se cree este fondo para beneficio de los trabajadores. Es muy clara la reforma y nosotros preferimos que sea para resarcir la pensión completa de la clase trabajadora. La oposición prometió una batalla parlamentaria. Francamente, estamos ante un atropello, ante un robo legal, pero robo desde el gobierno a los fondos de los trabajadores, y no vamos a permitirlo en la discusión. Y de fracasar en la tribuna del Senado, amagó con impugnar ante la Suprema Corte. Lo que queda es eso, precisamente preparar los recursos para ir a la Corte, para que en la Corte se pueda componer lo que claramente está violando derechos de los mexicanos, llámese amparo, llámese amnistía, o llámese afores o fondos de pensiones o el nombre que le querramos poner. El dictamen que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar se discutirá este miércoles en comisiones y una vez superada esta aduana, el dictamen se someterá a primera lectura en la sesión matutina del jueves 23 de abril para que en una segunda sesión se discuta y en su caso se apruebe por mayoría simple en el Pleno de la Cámara Alta. Con imágenes de Gregorio Álvarez, con uno, Rubén Rojas. Seguramente usted tiene en la cabeza algunas preguntas sobre todo esto. Por ejemplo, ¿por qué se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar? ¿Por qué? ¿Cómo es que va a financiarse? ¿Cuándo entra en vigor? ¿Es un caso de expropiación, como alegan los partidos de oposición a Morena y aliados? Pues con uno, el periodista Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches, Luis Miguel. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto como siempre, Pepe. Muchas gracias. Estaba leyendo unas declaraciones del director general de Citibanamex Afore, y él decía que ellos manejan
más o menos en Afores algo así como 4,000 millones de pesos. Sin embargo, dice, no pinta en lo que maneja totalmente Citibanamex, que son algo así como 900,000 millones de pesos en Afores. ¿Cómo ves esta situación? Dice, a los bancos, bueno, pues no les afecta en su productividad el hecho de que las Afores ahora sean manejadas por la CONSAR. Estamos hablando, creo que se refieren, y en general es el discurso de la Amafore, a la Asociación de las Afores, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de los recursos que manejan las Afores, el que está en juego. En ningún caso estamos hablando del principal de lo de las Afores. Hay que recordar, Pepe, amigos que nos están escuchando, se refieren a recursos provenientes de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años y por inactiva se considera más o menos con 10 años que no hayan tenido movimiento. Exactamente, aquí se está mencionando que son unas 670,000 cuentas inactivas, efectivamente de personas mayores de 70 años, quienes no han reclamado las Afores, pero que esto representa casi 4,000 millones de pesos de los 900,000 millones que representa el universo total de Afores. ¿Te refieres, por ejemplo, Pepe? Es importante, esa es la fotografía que hace Citibanamex. Sí, correcto. Si vemos el conjunto de Afores, estamos hablando de 38, 40,000 millones respecto a 6 billones de pesos. Es menos de 1%. Sí. Mucho de la discusión tiene que ver, y lo que ha generado inquietud, primero, el desaseo del proceso legislativo. En algún momento se puso a discutir o se presentó para discusión que no eran cuentas inactivas, sino cuentas de personas mayores de 70 años que estaban trabajando. Eso cambiaba la situación para muchísimas personas. El otro factor que genera mucha inquietud para la gente que nos está escuchando tiene que ver con, hay muchas personas que perdieron de vista lo que estaba pasando con el dinero que tenían en su Afore. Es, yo diría, un asunto que hasta cierto punto es cultural, pero que en esta discusión literalmente se abrió la herida y mucha gente dice, si yo tengo un dinero mío o que era de mi papá o de mi mamá que trabajó y no lo he movido, no deja de ser mío y no quiero que lo toquen. Es básicamente lo que ha generado mucho de esta controversia, que tiene mucho que ver con desaseo legislativo, tiene mucho que ver con vicios en la comunicación. Creo que se está hablando, de alguna manera, yo me atrevería a decir como maximalista, como si estos recursos que están tomando de cuentas inactivas fuera a resolver el problema. Decías tú hace rato, ¿Dirías que es un caso de expropiación? De las cuentas que están en cuestión, sí es una expropiación que tiene reversa. La gente puede reclamar si su dinero se va a la cuenta principal o este fondo semilla, podrá reclamarlo. ¿Cuál es el problema? Hasta ahora lo que han discutido los diputados no establece un mecanismo fácil para que se haga el reclamo. Si de por sí es complicado reclamar los recursos, por ejemplo, en una Afore, pues ahora muy probablemente sea más complicado. ¿Por qué se hace todo esto a fin de cuentas y con ello concluimos? El dinero con el que el gobierno cuenta para echar a andar la promesa de mejorar las pensiones no está en las arcas del gobierno. El gobierno no tiene en este momento los recursos y el presidente se siente obligado a terminar su sexenio cumpliendo lo que prometió a principios de año y luego presentó como reforma. El gobierno no tiene el dinero. Si vemos lo que ha contestado Hacienda, pues propiamente lo que está haciendo es ver de qué bolsa puede sacar mano. El subsecretario Llorio dice, vamos a hacerlo con ahorros. Luego dicen, bueno, lo vamos a hacer con las ganancias del Tren Maya, con las ganancias de Mexicana de Aviación,
En la práctica es mucho dinero, el gobierno necesita más de 65,000 millones de pesos para arrancar y ese dinero no está disponible. Luis, gracias. Luis Miguel, gracias por acompañarnos esta noche con tu comentario. No, con mucho gusto, como siempre. Gracias, bienvenido. Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista, en esta colaboración especial.